Muy buenos días a todos. Vamos a dar un momento para iniciar con la presentación de los expositores y el webinar. Vamos a dar un momento más, por favor. Gracias a todos por los que ya se unieron. Un minuto más y iniciamos. Pues muy bien, vamos a dar inicio con este webinar. Aún siguen ingresando participantes. Sin embargo, pues para estar justo en los tiempos, vamos a iniciar de una vez. Y antes que nada, les agradecemos a todos por darnos un poco de su tiempo en este día. Ya estamos finalizando este mes de mayo. Evidentemente hay muchísimo trabajo y les agradecemos mucho nos den
una hora y media de este día para conectarse con nosotros en este webinar muy importante acerca del Data Stage. Si me lo permiten, voy a presentar a mis compañeros que están aquí en este webinar. Vamos a empezar primero presentando a nuestro invitado especial, que es Alejandro Marín. Alejandro Marín es experto en tecnología de información aplicada en temas fiscales y también de comercio exterior. Y más adelante en este webinar nos va a presentar la herramienta que tiene la firma Russell Bedford para el análisis ejecutivo de este data stage. Muchas Buenos gracias, días a Alejandro, todos por y tu bienvenidos. participación. También nos acompaña Ruth Almerón, a quien seguramente ya conocen, el webinar que tuvimos hace un par de meses. Ruth Almerón es socia de Comercio Exterior de Russell Bedford. Buenos días, Ruth. Hola, buenos días. Y su servidor José Luis Hinojosa, socio también de Comercio Exterior de Russell Bedford. Nuevamente, muchas gracias a todos y damos inicio a esta plática acerca de el Data Stage. El Data Stage, muy seguramente muchos de ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos saben qué es el Data Stage. Sin embargo, vamos a empezar por el principio. El Data Stage es una información muy valiosa al día de hoy, pues eh, todos los temas relativos a comercio exterior cada vez se complican un tanto más por temas internos y por temas externos. Por temas internos, pues porque eh, um, nuestras autoridades pues cada vez hacen revisiones más exhaustivas, más analíticas, con más y mejor información. También factores externos como algo que nos ha afectado, pues creo que mucho, tal vez en algunos casos más que otro, pero nos ha afectado, pues son las políticas de comercio exterior de otros países, principalmente Estados Unidos, en donde temas de origen, temas de fracciones arancelarias, temas de valor, entre otros datos, son sumamente relevantes. Y el día de hoy cada vez es más importante contar con información. El data stage, que pues es el nombre con el cual la autoridad de México bautiza esta información. Tenemos ya algunos años con este nombre data stage. Antes del data stage tenía otro nombre. Eh, Así se llama, la base de datos que la autoridad aduanera proporciona a cada uno de los contribuyentes que la solicitan y contiene el 100% de la información que se declara en sus pedimentos de importación y exportación, o bien en cualquier tipo de pedimento que se tramita o pasa a través del sistema electrónico automatizado aduanero integral de la autoridad. Entonces, todas las transacciones con el 100% de los campos, tal cual se declaran en el sistema de la aduana, está contenida en esta información. Es información electrónica, es información que se contiene en 26 archivos que se encuentran en un formato ASC. Todos aquellos que hayan ya recibido este tipo de información, bueno, se recibe comprimida en un archivo .zip, la cual contiene estos 26 archivos. Estos 26 archivos, bueno, pues hay que pasar por un proceso. eh, si no tienen ustedes alguna aplicación o herramienta para hacerlo, pues hay que pasar por un proceso que vamos a ver más adelante para poder trabajar con esta información. Aquí es algo muy importante que notemos. Esto lo establece el artículo 6 de la ley aduanera. Es muy importante que notemos que en caso de que existan discrepancias entre la información que tiene la autoridad, que es la información que se tramita y se recibe a través del sistema automatizado de manera integral de la autoridad, el SAI, y la información que ustedes tienen, es decir, la información que los contribuyentes tienen, pues la autoridad lo que dice es que va a prevalecer la que tiene la autoridad, salvo prueba en contrario.
No sé si algunos de ustedes muy seguramente hayan notado en alguna ocasión que cuando vemos la información que tiene el data stage y la información que ustedes tienen en sus registros o controles internos, varía o puede variar. No siempre, pero sí existen eventos en los cuales se genera una variación entre esta información. Y pues bueno, como lo dice el artículo 6 de la ley aduanera, prevalece la que tiene la autoridad, salvo por el contrario. Entonces es muy importante, además de todos esos factores internos y externos que estábamos comentando, que identifiquen si la información que tiene la autoridad a través del data stage coincide con la información que tienen ustedes en sus controles internos. Entonces, esto es el data stage. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, pues nos sirve principalmente para que podamos tener un control con información oficial y podamos evaluar si nuestras operaciones están siendo llevadas de manera correcta, poder analizar oportunamente si tenemos alguna desviación o algún área de oportunidad, que podamos realizar auditorías internas a esta información y detectar errores o posibles multas que la autoridad nos pueda detectar o riesgos que la autoridad pueda encontrar. Claro, evidentemente, para tener la oportunidad de corregirlos, para poder tener la oportunidad de eh, hacer modificaciones a través de una rectificación, si es necesario, a través de la información que se declaró inicialmente y poder encontrar esas áreas de oportunidad y poder generar a las compañías ahorros que pudieran ser significativos, ya sea por áreas de oportunidad en tasas preferenciales que no se aplicaron o incluso ahorros porque estamos corrigiendo información que nos puede generar alguna sanción económica en caso de que la autoridad lo detecte. Eh, También esta información pues es muy útil, no solamente a las áreas de comercio exterior de las compañías, sino también a otras áreas de índole administrativa o índole fiscal, porque esta información nos ayuda mucho para poder preparar y cumplir con otras tareas administrativas y fiscales, tales como la elaboración de la DIOT, declaraciones anuales de impuesto sobre la renta, declaraciones mensuales de IVA, conciliaciones contra las cuentas bancarias que se utilizan para el pago de impuestos de importación o de comercio exterior. Pues hay muchas aplicaciones y muchos beneficios que tener esta información nos puede dar. ¿Cuál es el objetivo de esta plática con Ruth y con Alejandro y su servidor? Pues es explicarles un poco para qué sirve esto y que lo puedan aprovechar. Al final del día es información que el día de hoy la autoridad sí está considerando y sí está revisando. Entonces es primordial que ustedes como compañías también lo hagan y lo hagan con una anticipación mucho mayor a lo que la autoridad puede hacer. Bueno, entonces partimos de obtener el data stage. Entonces, ¿cómo se obtiene el data stage? Bueno, básicamente es a través de dos pasos, dos sencillos pasos que primero, bueno, es solicitar una matriz de seguridad. Y una vez que hayamos obtenido esta matriz de seguridad, procedemos al segundo paso, que es solicitar el data stage. El data stage, una vez que tienen esta autorización, bueno, se va a empezar a recibir a partir de esa fecha de manera mensual, eh, salvo algunos eventos que por ahí han sucedido. La autoridad es muy puntual en el envío de este data stage. Se envía a los correos electrónicos que ustedes y cada uno de ustedes haya registrado en la solicitud inicial. eh, Van a recibir los primeros 5, 7, 8 días de cada mes la información del mes anterior. Entonces, muy rápido y antes de que de que se presenten o que ustedes preparen la información para la declaración mensual del IVA o la DIOT, ya van a tener el data stage, por lo que es sumamente útil que puedan utilizar esta información para preparar o revisar o confirmar datos que vayan a presentar en sus declaraciones mensuales de pues algunas obligaciones fiscales que tienen a cargo. Y también, a partir de que lo reciben,
pueden solicitar la información de los últimos 5 años, o bien incluso hasta tal vez más años, siempre y cuando la información todavía está disponible electrónicamente en los servidores de la autoridad. Y bueno, ¿cómo se obtiene la matriz de seguridad? Que es el primer paso para poder tener el data stage. Tenemos que presentar una solicitud que evidentemente tiene que estar debidamente requisitada y completada junto con toda la información que se requiere. Esta solicitud se presenta ya sea de manera presencial, de manera personal o por correo o por mensajería a la Dirección General de Modernización, Equipamiento y Infraestructura Aduanera que se encuentra en la Ciudad de México. Una vez que se presenta, la autoridad pues debe de responder en un plazo de no mayor a 10 días hábiles y pues si la solicitud se presentó de manera personal, también de manera personal tienen que acudir para recoger este oficio de autorización, que es la matriz de seguridad, o bien si la mandaron vía mensajería, tienen que adjuntar una guía prepagada para que el SAT les pueda regresar este oficio. Una vez que tienen esta autorización, tiene una vigencia de 3 años y pueden y deben de renovarla dentro de los 45 días naturales antes de su vencimiento. Queremos hacerles una pregunta. ¿Cuentan ustedes con el Data Stage? Si nos pueden ayudar a responder, por favor. Esperamos a que el sistema nos arroje el resultado. Muy bien. Eh, Hay un 50% de nuestros asistentes que sí cuentan ya con el Data Stage. Sin embargo, pues también existe un 50% que no cuentan con este Data Stage. O bueno, tal vez no tienen conocimiento de que lo estén recibiendo. Esto es muy importante, sumamente importante, porque, como hemos comentado, pues la autoridad está utilizando esta información, entre otra información, para poder fiscalizar, revisar y auditar a las compañías. Alejandro, ¿tienes un comentario que quieras aportar, por favor? Totalmente, me parece muy valioso que cobremos conciencia de la importancia del data stage, justo por lo que mencionabas, ¿no? Para aquellas compañías que tienen operaciones de comercio exterior, contar con esta información proveniente de la misma autoridad te da la certeza de que tú fácilmente o mucho más fácilmente puedes cumplir con obligaciones como la DIOT por las operaciones con extranjeros, que puedes cumplir con obligaciones como pues justamente el cálculo del IVA por el IVA de importaciones, o sea, ya toda esta es información digitalizada que de no contar con ella, hemos visto casos de compañías que se ven en la complicación de tener que digitalizar pedimentos PDF y pasarlos a una base de datos, lo cual son procesos todavía mucho más pesados y complejos. En lugar de eso, aprovechemos las ventajas de ya tener todo esto en archivos estructurados y de fácil consumo para efectos de contar con estos datos, ¿no? Era lo que quería mencionar, pues esto es una ventaja que ya el propio SAT les da a los contribuyentes. Obviamente hay que hacer la solicitud que ya mencionabas. Así es. Muchas gracias, Alejandro. Eh, claro que vamos a verlo más adelante. Hay un proceso que se tiene que hacer, como veíamos. El datastage es un archivo que viene en un formato comprimido, en un archivo .zip, que, bueno, no es nada más abrirlo y pasarlo a Excel, sino que requiere, en caso de no contar con una herramienta, que requiere de cierta inversión de tiempo y tal vez algo de conocimiento de Excel al menos para poder trabajar con esta información. Lo vamos a ver más adelante. Em, todo, todo el data stage es importante.
Dependiendo del uso que le queramos dar, dependiendo de la información que queramos extraer o analizar, dependiendo de las conclusiones que queramos, a las cuales queramos llegar, pues ciertas secciones del data stage pueden ser más relevantes que otras. Estos 26 archivos, los cuales contiene cada uno de los em, archivos comprimidos que el SAT les envía, ya sea de un mes, de un año o de un periodo de tiempo que hayan solicitado, todos estos archivos comprimidos contienen estos mismos 26 archivos. Como ustedes posiblemente, seguramente saben, pues el pedimento es un documento que se conforma por bloques. Entonces estos bloques tienen estas denominaciones que son la 501, lo vamos a ver ahorita con mayor detalle. Datos generales, 505 son los datos de las facturas, 551 es la información de las partidas, y cada uno de estas 26 secciones, con estos nombres que la autoridad así eh, pues llama, es lo que contiene el data state. Entonces, para que podamos leer la información de un pedimento, pues tenemos que trabajar con esa información. Tenemos que conocer cuál es el contenido de cada una de estas secciones del data stage y poder, eh, pues, de una y otra sección ir tomando información para poder llegar a tener datos analíticos que nos puedan servir de ayuda para, pues, tal vez saber cuál es el monto de los impuestos que se pagaron, cuáles son las importaciones que aplicaron certificado de origen, cuáles no, cuáles aplicaron PROSEC, los identificadores, en fin, lo vamos a ver en un momento, pero esas son, pues, el contenido de este data stage. Entonces, Ruth, te cedo la palabra para que nos expliques a toda la audiencia las principales secciones de este data stage, por favor. Sí, claro, claro. Bueno, la realidad es que, como decían tanto José Luis como Alejandro, cuando llegamos nosotros, por ejemplo, a una empresa nueva en donde tienen dudas, nosotros lo primero, honestamente, lo primero que pedimos es pásanos tu data stage para poder revisar qué información tienes, qué impuestos tienes, qué identificadores tienes, pero cada información que necesitamos está en diferentes pestañas. Ya lo dijo José Luis, son 26 archivos que envían y ya lo dijo, el pedimento está en bloques. Entonces, el orden, del data stage es el orden en el que vas leyendo el pedimento. Entonces, por ejemplo, obviamente no vamos a explicar aquí los 26 porque sería como muy tedioso, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el campo 501 que contiene, si nos vamos, o es el primero, y si nos vamos a la parte de arriba del pedimento, pues contiene los datos generales, ¿no? El número de pedimento. Y no sé, pero a mí cuando yo era niña siempre me gustaba jugar a esas cosas de que te ponían como palabras en clave y tenías que desencriptarlas y ver cómo le hacías. Bueno, pues el data stage es un poquito lo mismo, es como nos pasa con el pedimento. El pedimento a final de cuentas viene en claves, entonces en el data stage viene también en claves. Entonces, no vamos a encontrar, ahorita vamos a ver el Excel, ahorita se los voy a platicar en general, pero no vas a encontrar un campo en el que te diga rectificación. Si tú buscas la palabra rectificación, pues no la vas a encontrar. Sin embargo, por ejemplo, en el campo 501, si vamos al donde dice tipo de pedimento, el 1 significa que es el pedimento original y el 2 significa que es una rectificación. Entonces ahí tenemos, igualito que en el pedimento, que ir desencriptando como las claves, ¿no? Pero todo viene ahí. Luego, tipo de operación, pues también ahí me dice si es una importación o es una exportación. Por ejemplo, ¿para qué me podría servir este campo, este campo 501? Pues me podría servir, aquí vienen, por ejemplo, los fletes, los seguros, los incrementables y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa a veces en una operación? En una operación tengo mis cotizaciones de fletes y entonces yo las autorizo y luego hago mi pedimento, pago mi pedimento, declaro el incrementable con la cotización que me hizo llegar el transportista, termina la operación y resulta que me cobraron
alguna hora extra, algo que no venía en mi cotización. Entonces, por ejemplo, este campo 501 nos puede servir como para hacer un match, ¿no? Para hacer una relación entre todos los fletes que efectivamente pagué contra los fletes declarados en pedimento. De esta manera yo puedo tener la certeza de que en mis pedimentos estoy declarando los incrementables correctos, ¿no? O, por ejemplo, podemos obtener todos nuestros Incoterms y revisar qué pedimentos tienen incrementables y hacer una comparación con los Incoterms que estamos declarando, ¿no? Este es un campo que nos puede ayudar a eso. La siguiente, por favor. En el siguiente, en el campo 505, es un campo que a mí me causa a veces un poco de conflicto porque en el caso de los virtuales no siempre vienen todas las facturas. Hace muchos años, aquí seguro en los que estamos conectados, los no tan jóvenes como yo, y habrá muchos más jóvenes que sí, se acordarán que anteriormente teníamos la obligación, teníamos un pedimento distinto, el formato del pedimento era distinto, porque teníamos la obligación, antes no existía el COBE, y entonces declarábamos la factura. Y era a veces un poco más sencillo de leer. Aquí en el campo 505 si viene como toda la información de la factura, el proveedor, el número de factura y demás. O en este campo viene también el número de COBE. Entonces, eso es como la información que podemos obtener aquí. Les decía, yo que ya no estoy tan jovencísima, la verdad es que este campo me causa un poco más de conflicto porque nos manda directo al COBE y el COBE lo tenemos que abrir. Pero de todos modos es útil para saber qué número de facturas, qué proveedores, el Incoterm es súper útil para aquí, que es lo que les decía. Pueden tomar el Incoterm de aquí de las facturas y compararlo contra todos los incrementables que estamos declarando. La verdad es que esa comparación es como muy útil. Otra importación aquí, antes de que nos vayamos, es el tema de los Tax ID. Ya lo vamos a ver en las últimas slides, pero cuando a mí alguien me dice, es que los campos auditables del pedimento, me empieza como a temblar el ojo, porque básicamente todo el pedimento es auditable. O sea, no es como, confunden los datos auditables con los datos inexactos. Entonces, todo el pedimento es auditable, todo el pedimento tenemos que revisar para que esté correcto. Entonces, uno de la información que es muy importante son los Tax ID. Los Tax ID, lo vamos a ver exactamente las multas, pero los Tax ID no está como tal en el anexo de datos inexactos, pero lo encontramos en datos relativos a la comercialización. Tuvimos un caso con uno de nuestros clientes que hicieron revisión a la información de los proveedores y tenía incorrecto el domicilio y el Tax ID. Con esta información establecieron la multa de datos relativos a de datos incorrectos de los relativos a la comercialización de las mercancías, que es mucho más cara que datos inexactos, y fue una multa enorme. Obviamente la empresa se fue un poco se fue a juicios y me parece que ganó porque la información estaba correctamente transmitida, pero esta información a veces no la consideramos, ¿no? Entonces, aquí nos permite saber exactamente qué fue lo que declaramos y si tenemos una consistencia en todos los Tax ID y en todos los domicilios de nuestros proveedores. La siguiente. Ok, aquí también es súper importante. No quiero asustarlos, pero pues a final de cuentas me pasa como muchísimo cuando se acercan a nosotros, no es porque siempre lleven todo bien, a veces se acercan a nosotros cuando ya no llevan las cosas bien. Entonces, aquí el tema de los identificadores, ¿no? Recuerdan que en el apéndice 8 del anexo 22 viene un listado de todos los identificadores que tenemos que tener. También nos tocó en Guanajuato, la Secretaría de Finanzas auditó una empresa y la verdad es que auditó 5 años de operaciones. Eran como 500 y tantos pedimentos. Y la verdad es que lo único que hizo la Secretaría de Finanzas es que se fue a los identificadores tanto de IMPO y de EXPO. Encontró un identificador en la importación que no estaba y encontró, no al revés, un identificador en la importación que estaba mal y un identificador en la exportación que no estaba. No auditó nada más. Con eso
puso multa por cada uno de los pedimentos durante 5 años. Entonces, aquí esto nos permite saber si tenemos identificadores de más o si tenemos identificadores de menos. Entonces, este campo también se nos hace muy importante por la información, por la carnita que nos da con respecto a los identificadores a nivel pedimento. Sí. Bueno, aquí el tema, en la 510 vienen las contribuciones. Esta es una de las secciones que más utilizamos en contabilidad, ¿ok? Tanto, el 510 viene la clave de la contribución y la forma de pago. Entonces, básicamente aquí no hay mucho que pensarle, es nada más seleccionar la contribución que queremos obtener, hacer la suma y aquí nos aparece exactamente, en general en los campos vamos a encontrar, en todos los campos vamos a encontrar cuánto pagué de IVA, cuánto pagué de IGI, cuánto pagué de prevalidación, cuánto pagué del IVA de la prevalidación, o sea, es decir, vienen todas las contribuciones. Entonces nosotros seleccionamos la contribución que queremos y nos aparece todo lo que pagué en el mes o inclusive si la pedimos anterior, toda la que pagué en el año. Le das a la siguiente. Y aquí están las observaciones. ¿Qué pasa en las observaciones? ¿Por qué creemos que son importantes las observaciones? Es que como solamente esto era dar, viene esto, la verdad es que me gusta darlo con ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita con un cliente? Ahorita con algún cliente estamos haciendo una regularización de su anexo 24. Aquí el tema es que nos hemos topado, por ejemplo, con activos fijos que no tienen relación, por ejemplo, tienen un RT o un F5, es decir, ya lo exportaron o ya lo cambiaron de régimen, pero lo hicieron de manera incorrecta y no viene relacionado el pedimento al que hicieron. Entonces, todos los campos de observaciones nos permiten saber si hay un pedimento al que tienen, al que está relacionado. Estas son observaciones del pedimento. Más adelante vienen las observaciones de la partida. Nos permite, por ejemplo, revisar las observaciones en el caso de pedimentos virtuales, si estamos colocando la leyenda correctamente, ¿no? Entonces podemos hacer un filtro y decir, a ver, busca todas mis operaciones virtuales de importación y todas mis operaciones virtuales de exportación y dame todas las leyendas que vengan. Entonces podemos hacer un análisis para conocer si mis leyendas están correctas, si estamos utilizando la 525 fracción segunda o la 526, da igual. ¿No? Entonces, que toda la información esté correcta con las observaciones en el pedido. La siguiente. Ok. Para mí, uno de los campos o de los campos más importantes es el 551, porque en el 551 viene tal cual la información de la partida, es decir, viene todo lo que en el pedimento vemos como partida en la secuencia, viene la fracción arancelaria, la descripción, método de valoración, vinculación, país de origen, país de destino, o sea, es decir, viene todo tal cual lo que viene en tu partida. Entonces, para mí esto es muy importante, el valor en aduana, el valor comercial, cantidad, todo lo que viene en la partida viene en el 551. Entonces, honestamente, este es el que de los que nosotros utilizamos más frecuentemente porque viene toda la información. Entonces, aquí podemos saber, por ejemplo, no sé, y es que los análisis de esta son infinitos. Por ejemplo, tengo un IN y en mi descripción viene máquina. Oye, desde aquí yo ya puedo ir filtrando todos mis INs y saber por qué tengo una maquinaria con un pedimento IN. O, por ejemplo, puedo saber cuánto importé de cada cosa. De verdad, este campo es el precio unitario, ¿no? Hace poco me pasó justo con un cliente que analizando este campo, nos dimos cuenta que traía en 3,000 piezas de materia prima 14 millones de pesos. O sea, era imposible. Entonces, ya nos fuimos al pedimento y entonces lo único es que a la gente aduanal se le habían pasado 3 ceritos de más en el precio unitario y entonces, pues, en vez de importar 14,000 pesos, importó 14 millones de pesos por los 3 ceritos que se le fueron a la gente aduanal. Pero como todo esto viene en Excel, es más sencillo
hacer el análisis filtrando la información. Ahorita vamos a ver, les digo, un Excel. Aquí esto era lo que les decía, en el 554 vienen también las observaciones, pero ya a nivel partida. ¿Ok? Perdón, los identificadores, pero ya a nivel partida. Aquí es en donde podemos ver, por ejemplo, si tenemos un tratado, qué tratado estamos utilizando. ¿Para qué nos sirve esto? Justo para saber a qué mercancías no estamos aplicando tratado y podemos aplicar un tratado si tenemos el certificado de origen. Nos sirve, por ejemplo, para saber si estamos aplicando el identificador, por ejemplo, de maquila de servicios. Nos sirve, es decir, aquí están todos los identificadores y sus complementos. Si tenemos, este también es súper importante y lo utilizamos muchísimo para las NOMs, ¿no? Entonces, para saber cuáles son las NOMs que tenemos y cómo, en qué casos estamos no aplicando la NOM o estamos exentando la NOM y por qué razón. Recuerden que, por ejemplo, las NOMs se exentan, inclusive algunos casos te pide, ¿no? En el complemento tienes que poner la NOM y luego te dice, la estás exentando y luego te dice, dime cuál es el fundamento legal de esa NOM que te está permitiendo exentarla. Entonces ahí pones el artículo, ¿no? Por ejemplo, la 050 y pones 2, el objeto de la norma. Entonces, esto también te sirve para saber si estás o sea, si tienes identificado todas las NOMs y si estás efectivamente cumpliendo o no tienes que cumplir de verdad. Entonces, este también es súper importante, el de los identificadores. Aquí, Ruth, quisiera aprovechar este comentario que haces, que es súper interesante, que seguramente eh, todos ustedes se nos escuchan, pues no dudo que en la mayoría de los casos simplemente es imposible revisar a detalle todas las transacciones de importación o exportación que hacen, porque simplemente no da la operación, no dan las manos, no da revisar toda esta información que es demasiada en los pedimentos. Pero, pues a través de DataStage, que al final del día es información electrónica, ahí está disponible. Y de cierta manera, es muy sencillo que podamos revisar esto aún, bueno, no fue a priori, pero sí a posteriori, incluso en el mes inmediato siguiente, después de que se realizaron las operaciones, y inmediatamente pueden detectar todo ese tipo de situaciones que está comentando Ruth, que obviamente se requiere cierto conocimiento, cierto expertise, todo está en claves, hay que conocerlo, pero ahí está. Si no estamos aprovechando esta información en beneficio de ustedes mismos, pues obviamente aquí es el área de oportunidad. Ya veíamos 50% de las personas que están conectadas en este webinar. Si lo tiene, 50% no. Y bueno, también habrá que preguntar, y ahorita vamos a entrar en esa pregunta, ¿quién sí lo tiene, lo está usando o nada más lo está recibiendo? Entonces, estas auditorías que se pueden hacer muy rápido, electrónico, y aquí lo interesante es que es al 100% de las transacciones. Entonces, creo que no debe haber excusas. Ok. Y muchas gracias, José Luis. Y aquí, pues viene el tema de la fracción arancelaria, la clave de la contribución. Aquí ya es la contribución por fracción arancelaria. Esto también es súper útil. La verdad es que cuando estábamos poniendo cuáles eran los campos que íbamos a dar para el webinar, yo decía, este también es súper importante. Es que de aquí también podemos sacar esta información. Es que este también tenemos que sacar la información. Entonces, básicamente era como, pero el curso dura hora y media. Tenemos que seleccionar los que creemos que podrían ser los más importantes porque no podemos analizar cada uno de los campos, ¿no? Entonces, la verdad es que, como dice José Luis, o sea, toda la información está aquí. Básicamente con saber utilizar Excel o, ahorita les tenemos la solución, más rápido que saber, o sea, más rápido que un curso de Excel, les tenemos ahorita nuestra solución. Pero en dado caso, también, o sea, es filtrar la información, hacer el análisis, como decía José Luis, a todo. Entonces, aquí pueden seleccionar la fracción arancelaria y establecer por fracción arancelaria
cuánto pagué de impuestos. Hay algunos clientes que tienen fracciones arancelarias específicos para países de destino, ¿no? Por ejemplo, yo sé que todo lo que importo con esta fracción arancelaria, que son motores de no sé cuántos volts, no sé qué, van específicamente en este producto que se va específicamente a Estados Unidos. Entonces, ojo con mi 2.5 del tratado, entonces necesito saber qué impuestos pagó a la importación esta fracción arancelaria, si puedo tener los certificados de origen de de estas mercancías, si puedo utilizar PROSEC, si puedo utilizar regla octava, si me está faltando algo. Entonces, la verdad es que este también es súper importante porque es un análisis a nivel partida. Si me ayudas a... Ok, y aquí, bueno, vienen las observaciones a nivel de partida. Hablamos de dos, o sea, si se fijan, hemos estado como analizando, además del 551, que es como para mí es mi columna vertebral, hemos estado hablando de identificadores a nivel pedimento y a nivel partida. Ya hablamos de las observaciones a nivel partida y ahorita vienen las observaciones a nivel, perdón, ya hablamos de las observaciones a nivel general, a nivel pedimento, y ahorita estamos hablando de las observaciones a nivel partida. ¿Qué vienen en estas observaciones? Por ejemplo, muchos de los clientes ponen aquí el número de parte. En el anexo 24 ya no es obligatorio, ya no está escrito que sea obligatorio descargar a nivel número de parte. Sin embargo, en la práctica, cuando la autoridad te hace una auditoría, no hay manera de contestarle toda la información que ellos te piden si tu anexo 24 en general no se maneja a nivel número de parte. Habrá algunas excepciones, habrá algunos clientes que me dicen, no, yo sí lo manejo a nivel fracción arancelaria y la verdad es que me funciona súper bien. No quiero generalizar, sin embargo, más bien quiero generalizar, habrá algunas excepciones. Entonces, aquí a nivel partida, yo recomiendo ampliamente que se pongan los números de parte, porque a final de cuentas, cuando bajas la información, es como puedes saber qué número de parte estás importando. Tengo algunos agentes aduanales que, por ejemplo, ponen el número de parte, ahí ponen, ahorita estaba leyendo, no puedo contestar porque estoy explicando, pero ahorita les vamos a contestar sus dudas. Si nos da tiempo al final, si no, con todo gusto nos vamos a comunicar con ustedes para contestarles sus dudas. Las estaba ahorita viendo en lo que José Luis hablaba, pero el número de PO, si viene en el campo de observaciones del pedimento o de la partida, aquí es en donde la pueden encontrar. Depende de si la declaran o no en el pedimento. El número de orden no es un campo obligatorio, no existe un campo que diga PO, orden de compra, dime cuál es. En cambio, las empresas o las personas que le piden a sus agentes aduanales que aquí declare la orden de compra, aquí lo podrían encontrar. También otros datos que son muy comunes y muy útiles en ese tipo de campo, observación de partida, es activo fijo, marca, módulo, serie. ¿Cómo se me pudo olvidar eso? De hecho, esto es súper importante. De hecho, creo que eso es la observación más importante que existe, porque es lo más fácil que la autoridad en una visita domiciliaria llegue, revise y te diga, no puedes relacionar este pedimento con este activo y empieza la diversión del embargo precautorio y el PAMA. Entonces, y bueno, aquí en el campo 701 viene el tema de las rectificaciones. Cuando ustedes, eso es algo muy importante, cuando ustedes bajan, por ejemplo, el 551, si se acuerdan y tienen buena memoria, en el 551 vienen todas las partidas. Si ustedes quieren saber cuánto importaron, y eso es algo que pasa así, oye, ¿cuánto importé cuál es mi valor en aduana en el mes, por ejemplo? Vamos a suponer, ¿cuál es mi valor en aduana en el mes? Lo que hacen es se meten al 551 y entonces filtran por importaciones y entonces sacan subtotales, valor en aduana. Y entonces dicen, ay, importé $200,000. Ah, súper bien. Ok. Finanzas, importamos $200,000. Y entonces finanzas está vuelto loco porque si no importamos $200,000, importamos $150,000. No puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, a mí me dijo José Luis que lo que decía el data stage es lo que es. O sea, yo no sé tú qué hiciste, finanzas,
pero aquí la información dice que $200,000. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces? Revisan la clave de pedimento, revisan todo y viene, oye, es que son importaciones. Yo importé $200,000 de ienes. ¿Qué es lo que nos está faltando? En el data stage nunca vamos a encontrar una clave de pedimento R1. No existen. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy rectificando un IN o estoy rectificando un A1, en el campo 551 me va a aparecer clave de pedimento IN o A1 o lo que sea. Lo que tenemos que hacer es tenemos que hacer un VLOOKUP o un match o una relación para ir a buscar en este campo de rectificaciones y decirle, dime cuáles de los que están en mi campo 551 son rectificaciones. Y entonces ahí vamos a encontrar que finanzas tenía razón y el data stage tenía razón. ¿Qué quiere decir? Uno de esos pedimentos que yo estaba considerando como importación porque tiene clave IN, no era importación, era una rectificación. Tendremos que tomar la decisión de cuál es el que consideramos. Cada empresa, me he topado con empresas que toman uno u otro, depende de si modifica el valor o no el valor, la cantidad, lo que sea, consideran uno u otro. Entonces, este campo es súper importante y a veces las empresas lo pierden de vista, no lo ven. Entonces, para eso nos sirve este identificador. Bueno, Antes de, perdón, eh, sí me escuchan, ¿verdad? Antes de sí. entrar en esta sección, vamos a mostrarles muy rápidamente eh, en Excel cómo se ve el data stage. Este Excel que le estamos mostrando eh, es resultado de nuestra herramienta electrónica. Van a ver ustedes en los encabezados algunos títulos que están en mayúsculas y en un color más negro. Esos son encabezados que hemos agregado para facilitar análisis. Al final del día, así es como se ve el data stage, pero ya con algunas modificaciones efectuadas para efectos de análisis y de tener información un poco más precisa. Adelante, Ruth. Sí, no nos vamos a ir a todas las pestañas. Como ven, obviamente es una empresa ficticia que creamos para este curso, pero si se fijan, la información como viene directa, o sea, viene completa. Ahora, algo que es muy importante es que cuando nosotros recibimos los archivos, y ahorita Alejandro lo va a explicar un poquito más, cuando nosotros recibimos los archivos, no recibimos un Excel. No es que vamos a abrir nuestro correo y vamos a abrir este Excel como está. Nosotros recibimos unos archivos que yo no sé qué sean, pero dicen .asc. Seguro Alejandro se ríe porque dice, ay, seguro, ¿cómo que no sabes? Pero bueno, es un formato raro, ¿no? Entonces, cuando tú lo abres, si tú lo quieres abrir, no te abre de manera automática. Tienes que hacer una serie de pasos, ir tú a tu Excel, seleccionarlo desde ahí, pasarlo como ponerle el slash para que te lo divida, es decir, tienes que pretrabajarlo antes. Entonces, sobre este tema va a hablar Alejandro, pero aquí se ve así, por eso dice José Luis que esto es lo que nosotros tenemos porque ya está trabajado. Y es que además el archivo viene en un zip y dentro de un zip viene un .asc que si tú tratas de abrir así directo, te lo manda, ya saben, como si abriera un XML así como con muchas cositas así que no entiendes nada, así te lo abriría. Entonces ya aquí está en Excel. No nos vamos a ir a todos, pero así viene, como ven, si se fijan, vienen en columnas de arriba a abajo, es decir, totalmente filtrables. Entonces podemos, aquí era lo que les decía, en el 501 puedo saber cuánto tengo de fletes, puedo aquí en la herramienta que nosotros tenemos, gracias José Luis por posicionarte ahí, tenemos en la columna N pueden ver los Incoterms y en la columna N pueden ver el total de fletes. Entonces podemos ver, por ejemplo, si tenemos Incoterms Xworks en donde no tengamos fletes. Entonces podemos analizar por qué no tenemos fletes. O por ejemplo, podemos analizar FOB, podemos ver el peso de la mercancía y demás. No me gustaría irme a todas, me gustaría, bueno, si quieres comentar eso. Sí, ahí explicaba Ruth hace un momento las secciones del data stage.
Hay secciones que contienen montos que se pagaron a nivel pedimento y hay otra sección que contiene montos que se pagaron a nivel partida. Entonces, este, sí es importante eh, tener un conocimiento del data stage e irse obviamente familiarizando con qué información tiene cada pestaña para que puedan traer información de una pestaña donde están los montos que se pagaron de DTA de prevalidación o IVA de la prevalidación a, a una hoja donde tengamos otra información del pedimento y pueda ser más útil. Entonces, así es como se vería tal vez, obviamente pueden tener más ideas o mejores ideas, pero así es como se vería ya un data stage un poquito trabajado para que les dé información un poquito más útil. Eh, eh, de las secciones que comentaba Ruth, aquí también está la 505. Adelante, Ruth. Ok, aquí era lo que les decía, que viene toda la información de los COBES, viene qué COBES fueron los que se declararon en el pedimento y vienen los Incoterms. Viene también, por ejemplo, cuánto vale cada COBE, que eso también es importante, y los países de origen y destino. A mí me gustaría irme, José Luis, si podemos, si tú tienes alguna antes, adelante, si no me gustaría irme directo a la 551. Por supuesto. Gracias. Bueno, esta es, les digo, una de las más importantes que tenemos. Primero, nada más como un comentario, como un comentario o como un tip, es, ¿qué es lo que pasa? Cuando viene directamente, viene la información directamente del data stage, solamente tenemos la columna A, B y C. Me ha tocado, sí me ha tocado, que muchas de las personas hacen análisis, hacen VLOOKUPs, hacen consolidación, concatenación o lo que sea, solo considerando los 7 dígitos del número de pedimento. ¿Ok? Me ha pasado en la realidad. No, es que este pedimento es IN y debió haber sido A1. Y es que es este pedimento y es que es este pedimento. ¿Por qué? Porque solamente consideran los 7 dígitos. En nuestra herramienta ya los consolida, pero vamos a suponer que no tienen nuestra herramienta. Jamás en la vida, recomendación, consejo de mamá, jamás en la vida utilicen solamente los 7 dígitos del pedimento para hacer sus análisis. Recuerden que este es un número consecutivo que se puede repetir con varias aduanas o con varios agentes aduanales. Entonces, independientemente de que tengan o no la herramienta, de que lo que sea, nunca utilicen solamente los 7 dígitos del folio. Y lo he visto y lo veo súper seguido, que la gente utiliza eso. Pero bueno. Aquí viene, por ejemplo, en el tipo de pedimento, que era lo que les decía, ¿no? Que normalmente el tipo de pedimento, 1 significa que es el original y 2 significa que es una rectificación. Esto en el campo 551 normalmente no viene. Lo que tendríamos que hacer es traernos del 701, traernos aquí, gracias. Aquí en el 701 nos dice cuál es el pedimento anterior y cuál es el pedimento nuevo, ¿ok? Entonces lo que normalmente tendríamos que hacer es jalar esta información. Aquí ya la tenemos, ¿ok? Aquí ya tenemos la información de cuál es la rectificación, cuál es el pedimento anterior, cuál es la fecha anterior, etc. ¿Ok? Como pueden ver, aquí vienen las fracciones arancelarias, valor en aduana, precio unitario, oye, para saber si mis precios están más o menos similares o traigo uno como el de mi cliente que traía en miles en vez de en pesos. La cantidad viene método de valoración. Me encanta. Traigo unos clientes que este método de valoración, la verdad es que yo creo que es uno de los campos más despreciados por la gente. Nadie lo considera y a mí me da muchísima información. Traemos unos clientes que son maquila pura, es decir, en teoría no compran sus mercancías. Y hicimos un análisis súper rápido de métodos de valoración y tienen varias cantidades con uno, es decir, compra-venta. Entonces, esos detalles, como esos puntos finos son los que se pueden obtener de aquí, ¿no? Entonces, método de valoración y ya viene el país de origen para después saber cuánto pagamos de impuestos, si tenemos o no todos los certificados y demás. Entonces, si se fijan, aquí viene
toda la información importante, ¿ok? Si quieres, te podemos regresar a la presentación. Bueno, nada más o sea, nos vamos a ir a este tema que es importante. Es decir, a ver, ¿cuáles son los dos datos que nos aparecen, cuáles son los dos tipos de multas que podemos tener por la información que transmitimos en el pedimento? El primero están los datos inexactos, ¿ok? En los datos inexactos, ahorita lo vamos a ver, pero la multa va de 2.330 a 3.310. No sé si me ayudes a ir al siguiente. ¿Cuáles son los datos inexactos? ¿Cuáles son los datos que me van a cobrar o que me van a generar una multa de 2.330? Son aquellos que vienen en el anexo 19. Cuando yo me gradué, yo me acuerdo que siempre decían los campos auditables del pedimento o los campos multables. Y entonces todo el mundo decía, "Ay, los campos multables son los del anexo 19". No, son los del anexo 29 son conocidos como datos inexactos. Y esa es la multa. Si le das a la siguiente, en la regla 1919 vienen los datos relativos a la comercialización de las mercancías, que son distintos a los que vienen en el anexo 19, como datos de proveedor, datos de destinatario, datos de comprador, la identificación individual de las mercancías. Y esta, no sé si me ayuda a hacerte la siguiente, José Luis, porfa. La multa es de 29.420 a 49.050. En mi mente, yo nunca he entendido por qué la gente está tan preocupada por el anexo 19. Digo, bueno, obviamente tenemos que estar preocupados por otro, pero más bien porque está más preocupada por los datos inexactos que por los datos relativos a la comercialización cuando la multa es muchísimo más alta. Entonces, obviamente, el data stage y nuestra herramienta, pues nos dan para que podamos mm, revisar ambos, ¿no? Pero sí es muy importante, de verdad, no echen en saco roto, revisar la 1919 para ver qué información viene ahí y poder revisar sus pedimentos, porque la multa es muchísimo más grande que la de datos inexactos. También la de datos inexactos también sería importante revisar. Te cedo la palabra. Gracias, Ruth. Eh, bueno, no está de más recordar que dentro de la información que publica la autoridad en materia de fiscalización, esto lo ha estado haciendo en los últimos 3 años, al inicio de cada uno de los años, pues nos dice o nos anticipa qué actos o qué acciones va a llevar a cabo para fiscalizar. Y bueno, este año, que realmente no es muy distinto al año pasado en cuanto a los temas que en materia de comercio exterior va a revisar, pues ya sabemos que están muy enfocadas a certificación de IVA, a temporales de IMEX, todo lo que tiene que ver con tasas de IVA, etcétera. Pero este año en particular, cosa que no lo había hecho en años anteriores, y eso no quiere decir que no lo haya auditado en años anteriores, no, pues la verdad es que temas de lo que encerramos aquí en este recuadro en color rojo, declaración incorrecta de datos e impedimentos, sí lo he estado revisando desde muchos años, se ha enfocado en distintos campos, pero nunca lo había puesto en esta documentación de, bueno, qué es lo que va a estar enfocándose, ¿no? En qué acciones va a estar llevando. Entonces, ahorita sí está. Y por eso, obviamente, además de todos los temas externos que ahorita son muy importantes en temas de fracciones arancelarias, valores, país de origen, si tenemos certificado o no, etcétera, pues es muy importante que estemos revisando el data de manera completa, datos de comercialización de las mercancías, que son Tax ID, direcciones, este, de proveedores, de clientes, el propio de ustedes, etcétera, además de valores y bueno, todo lo que la regla 1919 nos indica, es muy importante. Y las multas, pues bueno, la de datos inexactos no es tan importante si lo vemos de forma individual, pero cuando la multiplicamos tal vez por la cantidad de transacciones que pudieron tener en el año, o en 2 años, o en 5 años, dependiendo del periodo de tiempo que la autoridad revise, pues el monto sí puede ser muy importante. Y sobre todo esta otra multa
relacionada con los datos de comercialización, pues sí es elevada y cuando la multiplicamos por una cantidad de transacciones en un periodo de tiempo, también es sumamente importante. Y cuando se comete un error en un dato, ya sea este, uno de los datos inexactos del anexo 19 o uno de los datos de comercialización, pues normalmente ese error se comete en todas las operaciones. Entonces, hay que prestarle mucha atención a todo esto y utilizar el data stage para que puedan auditar y detectar información que pueda declararse de forma incorrecta o que pueda mejorarse. Ahora bien, considerando todo esto y sabiendo que obviamente, pues, tenemos esta información que pues obviamente también le puede llevar algo de tiempo a las compañías prepararla en un Excel, traerse una columna del Excel a otro, hacer VLOOKUPs, hacer llaves para traerse de cada una de las partidas del pedimento este, eh, a otra de las secciones de la test y poder consolidar. Bueno, pues obviamente lleva tiempo. A veces es tiempo que no tenemos o tiempo que podemos aprovechar en alguna otra cuestión del negocio de la compañía. Pues hemos creado una herramienta electrónica que les queremos presentar que se llama Executive Data Stage. La información es poder. Es un dicho común que evidentemente es 100% cierto y más en estas alturas del juego en donde estamos, donde tenemos que tener información rápido, precisa y esto es información oficial directamente de la autoridad y tener esta información es poder. Entonces, esa es la premisa para la creación de este Executive Data Stage que les vamos a presentar, no sin antes eh, eh, que Alejandro Marín les va a comentar un poquito acerca de los antecedentes de esta herramienta. Entonces, Alejandro, te cedemos la palabra y en un momento más también te cedemos la pantalla para que nos presentes la herramienta. Gracias, José Luis. Como estamos viendo en esta lámina, es como la recreación o la ejemplificación de cuál sería el proceso que quienes ya tienen el Data Stage mes a mes deben de seguir de manera manual, el cual, como bien dice José Luis, puede ser un proceso complicado cuando ya hablamos de altos volúmenes de información. A veces el Excel incluso no es suficiente para lograr procesar toda esta cantidad de datos. Saben que las limitantes de Excel llegan a un poquito más de 1 millón de registros, entonces llegan a haber casos donde esto es insuficiente. Sin embargo, quien todavía está dentro del rango permitible, justo lo que tiene que hacer es descargar, bueno, obtener el archivo zip, descomprimir ese archivo zip. Cada archivo zip tiene un archivo .asc que, como ya adelantaba Ruth, pues son archivos de texto plano que contienen el detalle de cada una de las transacciones. Visto de otra manera, es como si te estuvieran compartiendo una base de datos y cada uno de estos archivitos son las tablas de la base de datos que hay que relacionar entre sí. Pero esto hay que hacerlo, si no se cuenta con las herramientas correspondientes, hacerlo manual puede ser un poco complejo porque es necesario abrir cada uno de los archivos en Excel, indicarle el formato en el que quieres abrirlo, indicarle la forma en la que quieres separar por cada una de las columnas, cuál es el carácter especial que tienes que utilizar y generar, como se ve en la parte del lado derecho, la pestaña, por decir, este es un ejemplo de ya generé la 501, pero ahora tengo que generar el mismo procedimiento para la 505, 507, es decir, los 26 archivos ASC que contienen en ese archivo zip. Y evidentemente esto hay que repetirlo por cada uno de los meses del año y por cantidad de registros que, dependiendo del tipo de operación de la empresa, puedan contenerse en estos archivos. Puede ser un proceso tedioso y complejo y es por ello que nosotros decidimos, mediante esta herramienta que denominamos Executive Data Stage, que simplemente mediante la lectura del archivo zip, por medio de modelos analíticos de los que nosotros disponemos, hacemos procesos de extracción, transformación y carga de información, de forma que en lugar de navegar en grandes volúmenes de datos que todavía es necesario interpretar, ya más bien nosotros preparamos modelos que resuelven las preguntas típicas que se pueden tener para operaciones de comercio exterior. Entonces aquí, y de hecho por eso es que la nombramos como Executive Data Stage, el objetivo es que no se pierdan en el mar de datos,
aunque para quienes somos locos por los datos, eso es, de verdad es que es un universo muy rico de conocimiento lo que contiene esa base de datos y te permite, como decía Ruth, hacer 1000 preguntas, pero si aparte todo esto lo soportas con una herramienta analítica que visualmente te dé las respuestas, llegas a conclusiones bastante útiles en muy poco tiempo y eso es lo que nosotros pretendemos con esta solución. ¿En qué consiste lo que denominamos Executive Data Stage? Es una solución web que, como ya les dije, convierte todos esos archivos en tableros dinámicos para tener análisis y toma de decisión en muy poco tiempo. Utiliza toda la infraestructura y plataforma de Microsoft. Ustedes saben, todas estas plataformas de Power BI, Power Platform, Power Query, que lo que hacen es que potencializan la generación, transformación y análisis de información para que más rápidamente generemos conclusiones. Esta herramienta contiene tableros que ahora lo vamos a ver ya en vivo, pero son tableros dinámicos. En lugar de simplemente tener gráficos de Excel que están ahí sin moverse, dependiendo de las opciones que ustedes seleccionen, estos gráficos se actualizan y les dan respuestas todavía más digeridas sobre las problemáticas que ustedes quisieran consultar en la herramienta. Lo interesante es que la diseñamos para que sea multiempresa y multiejercicio. Entonces, si estamos hablando de un grupo de empresas, ustedes pueden consultar la información consolidada o específicamente seleccionar el RFC del que quieren consultar los datos y también definir si quieres consultar un periodo completo de múltiples años o un año o un mes en específico. Si quieres, date tantito hacia atrás, por favor, José Luis. Está diseñada con el conocimiento experto de especialistas en comercio exterior y de tecnología. Permite la consulta de la información 24/7, los 365 días del año, al ser una plataforma web. Contiene mecanismos de seguridad adicional, sabiendo que esta es información sensible, entonces no únicamente se accede mediante usuario y contraseña, sino que también tiene doble factor de autenticación. Lo que quiere decir es que cada vez que ustedes acceden con sus credenciales, les va a generar una clave única que con el celular ustedes tienen que aceptar, el celular de la persona, del usuario que está queriendo acceder a la plataforma, para que con esto Microsoft sepa que tú eres quien dice ser por medio del usuario y contraseña que estás accediendo. Entonces, con eso todavía le agregamos una capa adicional de seguridad. Y lo importante es que toda la información que van a ver, aunque luce bastante gráfica, también es exportable Excel en el caso de que quisieran combinar los resultados de este data stage con algunos otros análisis que ustedes ya tuvieran, como ya lo mencionamos, ¿no? Como la DIOT. Incluso me venía a la mente contabilidad electrónica, que también este es un factor importante. Aquí tienes tax IDs, información de los proveedores extranjeros, incluso también temas de three-way match. Por ahí vi una pregunta que me adelanto a responder. Justo también nos decía Ruth que puedes utilizar el mismo data stage para que, como no necesariamente viene un campo específico de orden de compra, tú mismo te las puedes arreglar para que este data stage te proporcione la información de orden de compra, que si la combinas con la información de las facturas podrías hacer hasta un three-way match, pero de revisión o de auditoría para efectos de ver que efectivamente lo que se facturó es lo que se solicitó. ¿Listo? Si nos vamos a la siguiente, ahora sí planteamos una pregunta para nuestra audiencia y la pregunta es, ¿cuánto tiempo tardan en promedio en preparar la información y analizar la información del data stage? Y obviamente aquí dependerá también de la cantidad de información o de quienes ya cuenten con herramientas tecnológicas, pero en promedio quisiéramos conocer cuánto tiempo les lleva esto. Vamos a dar unos segunditos para que respondan la mayoría. Ya nos va a aparecer la estadística en pantalla. Vamos unos segunditos. Y aquí está, donde la estadística, y le hicimos muy general la pregunta, pero es claro que es una actividad bastante compleja y tediosa. 71% de los respondientes indicaron que más de una hora les toma procesar para analizar el data stage. Cosa que obviamente es compleja. El objetivo sería que el data stage te permite tomar decisiones muy rápido, en lugar de que te tome tiempo para primero descifrarlo, como decía, extraerlo, transformarlo, cargarlo, sino que ya más bien directamente tú puedes hacerle las preguntas que tú quisieras. Si nos vamos ya Entonces a la ahora sí, Alejandro, siguiente. te cedo la pantalla. Voy a dejar de Sí. compartir para que puedas compartir tu presentación y nos muestres en vivo la herramienta, por favor.
Me dicen si ya ven mi pantalla, José Luis. Sí, muchas gracias. Bueno, este es un ejemplo entonces, como les decía, esto está basado totalmente en plataforma Microsoft. La base es SharePoint Online, que es parte de la suite de Microsoft, pero al mismo tiempo les decía que esto tiene Power Automate, Power BI, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo es simplemente ya accedimos al portal de Internet, nos vamos a la sección de navegación y aquí veremos un tablero con información ficticia. Lo voy a acercar para que lo podamos ver. Y como les decía, contiene múltiples filtros para que podamos nosotros definir qué es lo que yo quisiera consultar. Si tuviéramos muchas compañías, yo aquí puedo seleccionar cuál es la que quiero visualizar, el periodo a consultar por año y por mes. Y una vez que tengo seleccionados estos filtros principales, pues lo primero que podemos ver de este lado es como mi balanza de mercancías, ¿no? Qué tanto importo y qué tanto exporto en el periodo seleccionado. Y aquí muy gráficamente me indica, mira, el azul oscuro es importación, el clarito es exportación. Entonces, en cantidad de pedimentos, me doy cuenta que tengo un 80-20, ¿no? Principalmente en cantidad son de importación, el 80% y el 20% son de exportación. Pero si ya quiero hacer este análisis en términos de montos, de valores, me doy cuenta que aquí sí ya es 99% lo que equivale a exportación y apenas menos del 1% lo que equivale a importación. Obviamente me da un resumen, pero esta es apenas la primera pregunta básica que yo le podría hacer. Estos, como lo mencioné, al ser executive, lo que pretendemos es que tú siempre navegues de lo general a lo particular. Entonces, ya una vez que ya tengo idea de cómo luce mi balanza, pues yo ya podría definir si quiero analizar el detalle de las operaciones de importación o si quiero ver exportación. Si quiero ver importación, por darles un ejemplo, lo primero que va a hacer la plataforma es que me va a categorizar por tipo de documento la cantidad de pedimentos que justo yo veía del lado izquierdo. Entonces, esos 70 de importación lucen de esta manera. Yo tengo 48 A1s, 19 BHs, 2 A3 y un D1. Evidentemente los importes me van ayudando a navegar. Entonces, si yo quisiera consultar, oye, mira, los más representativos en monto son estos BHs, simplemente yo selecciono el tipo de documento que yo quiero filtrar y si se dieron cuenta, espero que no haya sido muy rápido, pero justo lo que va a ocurrir es que tanto la tabla de pedimentos de la parte inferior como los gráficos laterales se van a actualizar de acuerdo a la categoría que yo haya seleccionado. Entonces, con esto yo ya puedo navegar un poco más a profundidad, ¿no? Hacerle una especie de drill down a la información. Y quisiera ver el detalle de estos 19 pedimentos que ascienden a $222,000, en qué consisten. Y aquí los tengo, ya me los detalla. Y si yo quisiera, como esta información es totalmente dinámica, yo puedo decirle, ¿sabes qué? Ordénamelo por valor en dólares. Eso ya dependerá del tipo de análisis que ustedes estén haciendo. O ¿sabes qué? Quiero ver esta información ordenada por país de origen, porque estamos hablando de importaciones. Entonces, todo esto dinámicamente ustedes pueden jugar con esta información para efectos de llegar a las conclusiones. Y aquí muy rápidamente pueden ver que el top 5 de los productos importados que representan estos 222,000, pues es un motor hidráulico y partes para motor, si lo ven muy claramente. ¿Listo? Así como esto, y digamos que parte de lo interesante de este tipo de plataformas es, pues ya lo vimos desde la perspectiva de quienes somos locos por los datos, tenemos el Excel gigante, pero quienes queremos llegar a conclusiones más rápidas, quizá habemos los que no estamos tan familiarizados con los términos de comercio exterior, llámese alguna dirección general, alguna dirección de finanzas, etcétera, muy rápidamente con este tipo de tableros pueden generar conclusiones. Entonces, está diseñada esta tecnología de forma que tú puedas ver la información desde diferentes ángulos. Es la misma data, pero vista desde diferentes ángulos, como si se tratara de un cubo de Rubik. Ahorita estamos, por ejemplo, analizando la data desde la perspectiva del tipo de documento, pero también puede ser la pregunta de, oye, ¿quiénes son mis proveedores más representativos? Y entonces también podemos acceder a la sección correspondiente y es la misma información, nada más que ahora está agrupada por proveedor. Y mismo caso, nosotros podemos escoger si queremos que se ordene por el monto de las operaciones o por la cantidad de pedimentos. De repente hay análisis específicos que por cierta situación se quieren hacer en la compañía, entonces dependiendo de la casuística es como ustedes pueden navegar en la herramienta para efectos de llegar a sus conclusiones. Entonces aquí podríamos ver, por ejemplo, que en cantidad de pedimentos desde la perspectiva de proveedor, el más representativo es Corporación de la Ingeniería Naval. Si yo lo selecciono, hace el mismo efecto que lo que veíamos en el tablero anterior, únicamente me va a poner en la parte inferior los pedimentos relacionados con ese proveedor. Si deselecciono, me vuelve a poner la totalidad de la información. Igualmente, como les mencionaba, lo diseñamos gráfico para que sea más fácil navegar, ¿no? Creemos que mientras más intuitiva es la plataforma, mayor valor genera la organización.
Entonces, igualmente del lado derecho colocamos en este caso un gráfico que me muestra la proporcionalidad de las operaciones. Digamos que es claro, ¿no? El tamaño del rectángulo me indica la proporción del monto de operaciones que yo he realizado con cada uno de estos proveedores. Y aquí es donde me doy cuenta que ya en monto el más importante es Imenco, después Atlantis, después Neptuno, etcétera, etcétera. Igualmente, si yo selecciono en alguno de estos gráficos el proveedor correspondiente, la información se filtra. Entonces, si se dan cuenta, muy rápidamente yo puedo llegar a conclusiones a partir de información bastante gráfica. Para no extendernos tanto, finalmente les mostraré algo que a José Luis le gusta mucho, que es la dimensión de por país. Igualmente, ¿no? Cuando se tienen operaciones con múltiples países, pues muy rápidamente tú puedes ver aquí un gráfico, este es un gráfico de geografía en donde más bien te muestra burbujas dependiendo del tamaño de la operación con cada uno de los países correspondientes. Entonces, esto también te permite muy rápidamente ver que las operaciones más relevantes pues, son con Estados Unidos, estamos hablando de importación aquí, con Alemania, con Noruega, gráficamente. Igual, tú puedes seleccionar la geografía correspondiente y te va a hacer el filtro de información que tú requieras. Seleccionas, por ejemplo, aquí Alemania y únicamente te va a mostrar proveedores alemanes. O, como les decía, también pueden utilizar la tabla del lado izquierdo, que aquí estamos como en el cubo de Rubik, pero de la dimensión país-origen, ¿no? Entonces, simplemente ustedes también podrían ordenar aquí por país y hacer la consulta. ¿Listo? Igualmente seleccionas el país y te filtra los pedimentos. Entonces, quisimos hacer el ejercicio bastante práctico para que se den una idea del potencial de este tipo de soluciones. Ya trascendimos del Excel, que insisto, no es para todos, sabemos a los que nos encantan, pero quizá aquí podemos darle diferentes perspectivas, ¿no? Quizá esto puede ser un tablero más ejecutivo para los niveles de toma de dirección, de decisión, perdón, niveles directivos, C-levels, y quizá ya el Excel ya puede ser justo para los niveles operativos que se encargan de hacer todo este crunching de datos para efectos de llegar todavía a mayores conclusiones. ¿Listo? No sé si haya alguna duda, bueno, ahorita las podemos ver las dudas en el chat, o algo que quieran complementar más bien, José Luis y Ruth. Eh, Estamos contestando algunas de las preguntas que nos hacen Ah, excelente, aprovecharon eh, bien. aquí la audiencia que nos va a acompañarnos. Son preguntas muy interesantes. Preguntas que me gustaría hacer algunas aquí en la sesión, porque obviamente son cosas muy interesantes que a otros participantes sería interesante que escuchen. Como por ejemplo, oye, ¿puedo saber cuáles son las compras de importación? Sí, se puede saber cuáles son las compras de importación. Hay que conocer cuáles son los métodos de valoración adecuados para esto en la 551. ¿Puedo extraer información del data stage para alguna otra aplicación o uso o objetivo? Sí, correcto. Toda la información que está en el data stage en cualquiera de los campos es información extraíble. Finalmente ya está ahí. Eh, Principal objetivo es utilizar esa información para analizarla, para eh, compulsarla contra otros controles internos que puedan tener, pero también, por ejemplo, lo que comentaba Arturo hace un momento, si en la partida, en la observación viene el número de parte, bueno, eso se puede extraer para ponerlo en otro layout que tengan que subir al anexo 24 o alguna otra aplicación, pero toda la información ahí está, ya está en Excel, son datos. Entonces, claro, dependiendo de cómo esté ese dato, si está junto con otra información, si, bueno, habrá que hacer tal vez por ahí algo para sacarlo específicamente y ponerlo en alguna otra base de datos, pero de que se puede, sin duda se podrá y es cuestión de también de pues de echar a volar un poco la imaginación de cuáles son las necesidades que cada compañía tiene, que cada departamento tiene, porque como vemos, esto puede ser tanto para temas de transportación, logística, compras, ventas, administración, la gente de impuestos, la gente de contabilidad. Es decir, eh, todas las compañías que seguramente aquí nos acompañan, compañías que importan y exportan, pues son compañías de comercio exterior. Entonces, toda la compañía, al final del día, maneja algo de información de comercio exterior. Entonces, el data stage
contiene una parte que seguramente necesitan. Entonces, lo que hace la herramienta que Alfonso nos acaba de mostrar, pues es información que nos va a servir a varios de los departamentos que la compañía necesita esta información. Entonces, es cuestión de echar a volar un poco la imaginación, de ver qué usos podemos darle a esta información, pero lo que no debemos de hacer es no utilizarla, es dejarla pasar, porque también un comentario que comúnmente escuchamos es que si le pido al chat esta información, va a pensar que no tengo control, entonces me van a auditar. Y no, no es así. Eh, eh, y cualquier otro aspecto negativo que se les pueda ocurrir, de que si la piden entonces va a pasar algo, la respuesta es no. No va a pasar nada, ninguna cuestión negativa si la piden. Entonces, eh, ya podríamos decir que es un pecado quien no la pide y también es un pecado quien la pide y no la analiza. Entonces, Eh, ponemos esto a su disposición. Obviamente, cualquier información que necesiten sobre costos, licencias, aquí están nuestros datos de contacto, Ruth Almerón y José Luis Hinojosa, a sus órdenes. Y pues nuevamente agradecerles a todos, sobre todo a los panelistas, Alejandro Marín, invitado especial, y Ruth, socia de Comercio Exterior, pues su participación y sobre todo ustedes que nos acompañaron nuevamente en esta hora, prácticamente esta hora y media, pues agradecerles y nos vemos seguramente en el próximo webinar de Comercio Exterior. Alejandro, Ruth, si tiene algún comentario final, por Sí, favor. muchas gracias. La verdad es que ahorita me estaba poniendo las preguntas, me da mucha lástima no voy a poder contestar todas. De todos modos, nosotros tenemos toda esta lista de preguntas y o sea, nos vamos a comunicar con ustedes. Ahorita vi algunas que me decían, no es del tema, pero de todos modos quiero preguntar, no importa, también la podemos contestar, aunque no sea del tema, con todo gusto. Ahorita en breve nos comunicamos, nada más. Lo que decías, José Luis, del Data Stage, la verdad es que sí es súper importante. A nosotros seguido nos llegan clientes y nos dicen, oye, ustedes hacen sanity check, oye, ustedes hacen reconstrucción de anexo 24, oye, ustedes hacen revisión de tal. La verdad es que lo primero que yo pido hoy en día es, claro que sí, lo hacemos, pero necesito que me mandes primero la información de tu data stage. Cuando me dicen no la tengo, empiezo como a batallar un poco porque, como dice José Luis, es un pecado no tenerla, no analizarla, porque ahí viene toda la información, o sea, ahí viene o sea, la información que tenemos, que necesitamos. Entonces, la verdad es que yo sí les recomiendo que lo pidan. Hubo una pregunta que se repitió varias veces y la pregunta que se repitió es si puedo pedir un periodo anterior. Yo lo que recomiendo es, si es la primera vez, para ese 50% de personas que no tenían, si es la primera vez que van a pedir el data stage, pueden programarlo para que les llegue de manera mensual y pidan, dependiendo de cuándo empiezan sus operaciones, pero nosotros acostumbramos a pedir el data stage desde el inicio de nuestras operaciones. Tarda un poco más porque obviamente tiene que jalar la información. Si su empresa es muy viejita, entonces pueden pedir por lo menos 5 años o 6 años y medio hacia atrás. Pero sí se pueden pedir estos periodos. Entonces, muchas gracias por su atención y Alejandro, te cedo el micrófono. Sí, muchas gracias, Ruth. Sí, un tema también que estoy viendo repetitivo en las preguntas. Preguntan que si esta información del data stage se puede cruzar contra otras fuentes de información y la respuesta es totalmente. Y ese es el objetivo. Decía José Luis que la información es poder y eso es claro, ¿no? De alguna forma recuerden que esta información del data stage termina siendo la información que ustedes mismos proveyeron desde el origen de los pedimentos, simplemente que ahora regresa digitalizada. Entonces, así como les puede ayudar a la toma de decisiones, al reporte de información fiscal, también les puede ayudar a ustedes a sus propias estrategias de gobernanza de datos, cuando se den cuenta que hay, como decía también José Luis, datos que no necesariamente son correctos, desde ahí ya por lo menos tienen visibilidad para efectos de tomar acciones correctivas y que empiece a fluir de manera más precisa la información.
Entonces, sí, en definitiva, sí se puede cruzar contra otras fuentes de información y también les podemos apoyar para ese tipo de necesidades. Muchas gracias nuevamente. Nos daremos el tiempo de contestar todas las preguntas que amablemente nos hacen. Y que tengan muy buen día. Muchas gracias, Ruth, Alejandro. Nos vemos en el siguiente webinar. Muy buen día a todos. Gracias, bonito día, hasta luego. Buen día a todos. Bye.